Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas decisiones clave en el mundo de la estadística. La elección entre pruebas paramétricas y no paramétricas. Y ojo, porque no es una elección cualquiera, es la que puede determinar que nuestras conclusiones sean válidas o no. Todo análisis, en el fondo, arranca con este desafío. ¿Cómo sabemos que lo que nos dicen los datos es la verdad y no, pues, un espejismo estadístico? La respuesta, en gran medida, está en elegir la herramienta de análisis correcta desde el principio. Mirad, para que nos entendamos, usar la prueba estadística que no toca es como intentar clavar un tornillo con un martillo. A lo mejor consigues que entre, sí, pero el resultado va a ser un desastre. En investigación esto se traduce en conclusiones que no son fiables, en hallazgos que son simplemente incorrectos. Y las consecuencias de eso pueden ser muy serias. Vamos a imaginar la escena. Una persona llega con todos sus datos a una bifurcación en el camino. Un cartel señala a la izquierda, camino paramétrico, otro a la derecha, camino no paramétrico. La decisión que tome en este punto va a definir todo el viaje de su análisis. Y que nadie piense que esto es algo raro o que solo les pasa a unos pocos, ¿eh? Para nada. Es un momento decisivo, casi universal, en cualquier análisis de datos. Así que entender bien estos dos caminos es fundamental para cualquiera que trabaje con números. Venga, vamos con el primer camino, las pruebas paramétricas. Pensemos en ellas como si fueran la autopista de la estadística. ¿Por qué? Porque son rápidas, son potentes y nos llevan a conclusiones muy precisas. Pero, claro, como en toda autopista, hay unas reglas de entrada muy estrictas. Se basan en que los datos se comportan de una forma predecible, siguiendo la famosa campana de Gauss. Y luego tenemos el segundo camino, el de las pruebas no paramétricas. Si las paramétricas eran la autopista, estas son un vehículo todoterreno. Les da un poco igual si el camino está perfectamente asfaltado o lleno de baches. Son súper flexibles, funcionan con casi cualquier tipo de dato y no se andan preocupando por la forma de su distribución. Entonces, ¿cuáles son exactamente esas reglas para poder circular por la autopista paramétrica? Porque, ojo, no vale cualquier coche, no vale cualquier dato para entrar aquí. Aquí están las tres barreras de entrada, los tres peajes, por así decirlo. Primero, la normalidad. Los datos tienen que dibujar esa curva de campana tan bonita. Segundo, la homocedasticidad, que sí, suena a palabra, pero en cristiano solo quiere decir que la dispersión de los datos es más o menos la misma en todos los grupos que comparamos. Y tercero, la independencia, que cada dato sea de su padre y de su madre, que no esté influenciado por otro. Y después de tanto requisito, ¿por qué nos complicamos la vida queriendo coger esta autopista? Pues muy sencillo, porque es más potente. ¿Qué significa potente en estadística? Pues que tiene más capacidad para detectar un efecto real si es que existe. Nos da conclusiones más finas, más precisas. Y es la herramienta perfecta cuando queremos comparar medias. Claro, ese es el escenario ideal. Pero, ¿qué pasa cuando nuestros datos son un poco rebeldes y no cumplen con esas normas tan estrictas? Pues para eso está el todoterreno, la ruta no paramétrica. Este camino es la opción ganadora en varios escenarios muy claros. Por ejemplo, cuando los datos simplemente no siguen una distribución normal, o si tenemos una muestra muy pequeñita. También si nuestros datos no son números puros, sino categorías o escalas, como las respuestas de una encuesta. O, muy importante, si tenemos valores atípicos, esos datos raros que lo descolocan todo y que pueden volver loca a una prueba basada en la media. Y esto es clave. El camino no paramétrico no es un universo paralelo. Para muchas de las pruebas más famosas de la autopista paramétrica, existe una alternativa directa en la ruta todoterreno. Como vemos aquí, la famosa prueba T o el ANOVA tienen sus equivalentes no paramétricos. Son como primos hermanos que hacen un trabajo muy parecido, pero cada uno está adaptado a un terreno diferente. Bueno, ahora que ya conocemos los dos caminos, vamos a ponerlos uno al lado del otro, un cara a cara, para que las diferencias queden súper claras. Venga, vamos al lío. Aquí es donde se resume todo de un solo vistazo. Esta tabla es oro puro, porque lo resume todo a la perfección. Fijémonos en los puntos clave. Las pruebas paramétricas exigen esa distribución normal y se centran en la media, y esto las hace muy sensibles a los valores extremos. Por eso son más potentes, sí, pero necesitan muestras más grandes y que se porten bien. En cambio, las no paramétricas son de distribución libre. Como se basan en la mediana o en los rangos, les dan igual los valores atípicos y funcionan genial con muestras pequeñas. La pega, bueno, esa flexibilidad tiene un pequeño coste, un poquito menos de potencia estadística. La teoría está genial, pero vamos a bajar esto a tierra. ¿Cómo se aplica esta elección en la práctica? Veamos algunos ejemplos del mundo real. A ver, imaginemos. Si queremos comparar el peso medio de un grupo antes y después de una dieta, y los datos son normales, pues cogeríamos la autopista, una prueba T paramétrica. Si comparamos los niveles medios de hemoglobina entre niños de 3 colegios distintos, una ANOVA es el camino. Pero, ¿y si lo que analizamos son las respuestas de una encuesta tipo de acuerdo, en desacuerdo? Esos son datos ordinales. Ahí no hay duda, necesitamos el todoterreno no paramétrico.
Al final, como vemos, todo se reduce a tomar la decisión correcta para llegar al destino que toda investigación busca, una conclusión en la que podemos confiar de verdad. Y esta idea lo resume absolutamente todo. No se trata de forzar los datos para que quepan en la prueba más potente. No, se trata de escuchar lo que nos dicen los datos y elegir la prueba que mejor se adapta a su naturaleza, a su terreno. Por lo tanto, el punto crucial es este. No hay una jerarquía. Ni las pruebas paramétricas son siempre superiores, ni las no paramétricas son el último recurso. Las dos son cajas de herramientas increíblemente valiosas. La verdadera habilidad está en saber cuál de ellas hay que abrir en cada momento. Así que, la próxima vez que tengamos un conjunto de datos delante, recordemos esta bifurcación, porque los datos siempre tienen una historia que contarnos. La pregunta es, ¿estamos utilizando el lenguaje adecuado para poder escucharla con claridad? Muchas gracias por la atención.